Siempre era el mismo sueño. Supuso que su sueño en realidad debería haber sido un sueño placentero, pero por alguna razón mórbida que no podía identificar, el sueño era algo aterrador y lo tuvo luchando durante todo su sueño. No era el rostro de la mujer en sus sueños lo que le estaba causando esto. No podía ser posible, porque no podía ver prácticamente nada de ella, las únicas pistas de su feminidad eran sus gotas de rojo desvaído. En cambio, lo que le molestaba era el contacto físico que tenía con ella en ese sueño. La mujer tenía un doloroso agarre en su muñeca izquierda, tirando de él detrás de ella más rápido de lo que él quería moverse. Se tambaleaba de vez en cuando en este sueño, incapaz de seguir el ritmo acelerado de la mujer. Sin embargo, de alguna manera, pudo correr junto a ella y, aunque nunca había podido ver su rostro en el sueño, ya tenía una vaga idea de cómo se veía. Él la imaginó con un rostro atractivo, piel tan suave como un recién nacido, brillantes ojos verde esmeralda y griega. Una frente enorme. Y su pelo, el más colorido, ¿cómo sabía de esto? No tenía idea. El sueño continuó así. La mujer en sus sueños vendrá a él en una habitación oscura, lo sacudirá hasta dejarlo semidespierto y hablará de manera ininteligible en tonos de gran urgencia, tirando y tirando de él mientras se levanta del suelo. Sospechaba que ella podría haberlo ayudado a vestirse y, finalmente, esa sospecha siempre se convertía en certeza cuando recordaba que había estado desnudo. No recordaba por qué estaba desnudo en primer lugar, ni siquiera cómo estaba vestido, realmente deseaba ver cómo se desarrollaba esa parte de la escena, pero pronto ni siquiera eso importó. A estas alturas, la mujer lo conducía a través de un laberinto de pesadilla de pasillos retorcidos y mal iluminados, cada uno de ellos indistinguible de sus vecinos. Ella estaba constantemente tirando de él para que se moviera más rápido cada vez que intentaba reducir la velocidad. Simplemente quería acostarse en el suelo y nunca más moverse de ese mismo lugar, pero la mujer ni siquiera le otorgaba esa paz. Ella lo golpea en la cara y lo arrastra por los pasillos con la mano en sus tobillos. Se pregunta de dónde viene esa fuerza monstruosa. De vez en cuando se detiene, empujándolo contra una pared, apoyando su peso contra él y tapándole la boca con una mano, como para evitar que grite y altere a los centinelas que vagan por estos pasillos. Finalmente, llegarán a una puerta. Ella lo insta a que lo atraviese, pero nuevamente él duda, porque estaba acostumbrado a la oscuridad de estas mazmorras subterráneas y tenía miedo de la luz cegadora que se colaba por las diminutas grietas de la puerta de madera. Pero ella ignora sus protestas y abre la puerta de par en par y lo ciega con los deslumbrantes rayos de luz pura, pero aún así lo tiene arrastrado detrás de ella, arrastrándolo hacia la luz y dentro de ella. Ahora, sin embargo, se detiene. Se detiene con ella, de pie sin moverse por primera vez en lo que parecieron horas, incluso días. Sus muñecas se sentían como si estuvieran en llamas por la forma en que ella las había agarrado, y había un dolor en su pecho que se volvía insoportable cada vez que intentaba respirar con dificultad o demasiado profundo. Ahora también se oían ruidos que venían de alguna parte, pero sonaban apagados, distantes, incomprensibles. Concentra sus oídos para intentar escuchar. Nada le alcanza. Se dio cuenta de que la mujer ya no sostenía su muñeca. Lentamente, intenta abrir los ojos. Sorprendentemente, solo tuvo que encogerse un poco antes de abrirlos por completo. Giró la cabeza para mirar a la mujer que se suponía que estaba a su lado, pero se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Estaba solo de nuevo, en un campo de luz blanca, el vacío se extendía por todo el horizonte y más allá. Abre la boca y trata de gritar su nombre. Pero entonces el sueño termina. Cuando abrió los ojos, notó que no había luna esta noche. Aliviando su somnolencia, parpadeó una vez, y luego dos veces, y continuó mirando la ventana especialmente hecha que una vez había admitido la luz de la luna y nada más incrustada en lo alto del techo, y se preguntó brevemente por qué no había visto esa luz celestial durante bastante tiempo. Ahora. Y cuando dijo bastante tiempo, lo decía en serio. Aunque nunca pudo adivinar el tiempo exacto de duración, sospechó que debían haber pasado al menos 200 años desde la última vez que vio los fragmentos de rayos blancos. Sospechaba que el tiempo real que había pasado era incluso más que eso. Sin embargo, no podía explicar por qué pensaba en sus sospechas de esa manera. Probablemente era algún tipo de recuerdo subconsciente que tenía hace mucho tiempo. Un recuerdo de un evento en el que solo pensó que había pasado un año cuando en realidad habían pasado 100 años en el mundo exterior. Pero si esa proporción era cierta, ¿significaba que habían pasado 20.000 años en el mundo exterior?
Y diablos, incluso si eso fuera cierto, la desaparición de la luz de la luna se sentía como si hubiera ocurrido ayer, ya que había pasado mucho más tiempo mirando la luz de la luna que sin ella. Eso significaba que los 20.000 años sin luz de luna eran solo una fracción en comparación con el tiempo total que pasó aquí. El mundo exterior, ¿cómo era ahora? Apenas podía recordar cómo era antes de venir aquí, y eran solo cosas menores. Como el aire que se movía afuera, cuando estaba constantemente quieto aquí abajo. O cómo cambió la temperatura o cómo la luz pasó de brillante a oscura, mientras que la temperatura aquí abajo siempre permaneció estática, y él estaba rodeado de oscuridad constante. Y el mundo exterior estaba allá arriba, mientras él estaba aquí abajo. Todo lo que sabía ahora era que el mundo exterior era exactamente lo contrario del mundo en el que ahora vivía. Aquí, se mantuvo constante durante mucho tiempo. Afuera, las cosas cambiaron rápidamente. De los dos, no sabía cuál era el mejor. Pero no como si eso importara. No podía irse. Pero, decir que las cosas aquí siempre se mantuvieron constantes sería una mentira. Aquí dentro, las cosas también cambiaron. El recuerdo más antiguo que tiene de algo que cambió fue la pérdida de un objeto que amaba. Todo lo que recordaba de él era que era una especie de nota, un pequeño libro, y dentro de él contenía recuerdos más allá de sus recuerdos que esperaba conservar para la eternidad. Pero el tiempo había pasado, y la naturaleza entró y siguió su curso. El libro se descompuso, dejando solo cenizas. En última instancia, se había convertido en nutrientes que alimentaban sus flores sombra luna. Supuso que la memoria también era algo que no permanecía constante dentro de él también. Ahora que lo pienso, ¿no era ese cambio tan antiguo como la pérdida de su preciado objeto? Había intentado debatirse consigo mismo, sobre, 300 veces al menos, sobre cuál de los dos, la pérdida de su memoria o la pérdida de su artículo, era la pérdida más antigua. De hecho, o más bien, por lo que recordaba, el número de 300 fue una suposición aleatoria que conjuró en su mente. Era muy posible que hubiera debatido consigo mismo sobre el mismo tema innumerables veces más, solo que simplemente no podía recordarlos. Con su entorno tan constante, hacer un seguimiento de las cosas era una tarea casi imposible. Pero de alguna manera siguió la pista, al seguir la pista de los cambios pequeños, pero que aún ocurrían, que sucedieron después de que los años, las décadas y los siglos se prolongaron. Como las veces que sintió un temblor, o las veces en que algún pequeño insecto ilegal de alguna manera había entrado en su dominio, o cuando la gravedad se hizo cargo y derrumbó una pequeña parte de la habitación, o cuando las flores de sombra luna a su alrededor comenzaron a desaparecer una por uno. Sí, incluso las flores de sombra luna no estaban exentas del cruel fluir del tiempo. Ellos también ya no eran una constante. Incluso era un milagro que aún no se hubieran desvanecido de sus recuerdos, en realidad. Una vez tuvo la clara suposición de que la flor sombra luna que creó viviría para siempre como él. Mientras lo nutrió con su energía espiritual, recuerda que se llama chakra, además de hacer la fotosíntesis del verde pálido con la luz de la luna que brillaba periódicamente a través de la ventana superior, pensó que el jardín que lo rodeaba nunca se marchitará, y mientras el jardín siguió vivo, él creía que preservaría para siempre la memoria del libro para siempre, los nutrientes del papel podrido combinándose y viviendo dentro de sus flores por la eternidad. Pero todo eso cambió con una frase. El pinical, está aquí, lo llamó la voz, y no le gustó su presencia. Está seguro de que una vez supo su nombre, al igual que el suyo, pero la voz en sí misma no era muy habladora, por lo que recuerda que su nombre fue una de las primeras cosas que olvidó. También recuerda que lo odiaba cuando todavía tenía todos sus recuerdos, por lo que nunca trató de hablar con él, aunque generalmente lo ignoraba cuando lo intentaba. Y cuando hablaba, a menudo decía tonterías, y este también fue uno de esos casos. O debería haberlo sido, al menos, pero después de haber hablado, la luz de la luna ya no brillaba a través de la ventana superior. Y sin la luz, las flores de sombra luna a su alrededor se marchitaron lentamente una por una hasta que finalmente murieron. Solo una vez trató de preguntarle a la voz por qué había desaparecido la luz de la luna. ¿Eras tú? Bir, Mar, ¿cómo desapareció? En, finito, ¿por qué desapareció? Ah. Dox, qué útil fue la voz. Pero aún así, 3 palabras eran más de lo que jamás había esperado de la voz, y tuvo mucho tiempo para especular sobre su verdadero significado. Pero también sabía que él mismo no era tan inteligente cuando se trataba de descifrar mensajes crípticos de voces del pasado antiguo, por lo que pronto abandonó ese tema y pasó a otras formas más importantes.
Pero luego eventualmente se daría cuenta de que no hay otros asuntos importantes, o más bien, no existen cosas tales como otras cosas, y finalmente dejó que su conciencia se adentrara en el vacío y la dejara vagar sin rumbo fijo. De vez en cuando tropezaba con esta piedra, y cuando lo hacía, intentaba preguntarle a la voz sobre ella nuevamente, pero desde entonces nunca había respondido. En realidad, ahora que lo pensaba, está ahí, sin respuesta, como se esperaba. Debería haberlo sabido mejor, pero bueno, obviamente, no lo sabía. Lo intentó de nuevo. ¿Está ahí? Todavía no hay respuesta. Pues bien, como decía ese famoso dicho. Oh sí, la tercera vez es un encanto. Oye tú, culo por cerebro, ¿estás ahí? Bueno, al menos eso era algo. Escuchó su silencio. Ahora que tiene mi atención, le agradecería que respondiera de la misma manera. ¿Qué quieres? Estaba un poco sorprendido e inconscientemente abrió uno de sus ojos a la oscuridad circundante. La voz le estaba hablando a él y no le estaba hablando en un lenguaje sin sentido. Te estaba haciendo una pregunta, mocoso. Ahora tenía ambos ojos abiertos, completamente alerta por primera vez en lo que parecían milenios. Un rincón de su mente envejecida le dijo que suponía que debería haber estado agradecido de que la voz no pudiera leer sus pensamientos, pero, de nuevo, no estaba hablando exactamente con la voz a través de su boca sino de su mente. No estaba exactamente seguro de cómo funcionaba, solo que de alguna manera, cuando su mente dictaba que estaba hablando, el otro lo escuchaba. La explicación, al principio aparentemente simple, probablemente era falsa y la verdad probablemente complicada. Bueno, no como si importara. No era un experto en psicología a pesar de que tenía los años en su haber. Tener una voz eterna e incorpórea como el único compañero te hizo eso. Decidió que simplemente aceptaría los hechos tal como son. Pensándolo un poco más, finalmente decidió una respuesta. No hay razón realmente. ¿Qué hay de ti, sin embargo? ¿Qué te hizo cambiar de opinión acerca de mantener ese velo de silencio? No hay más razón para. ¿Por qué eso? Buscar. Lo hizo, y la emoción de la sorpresa, una emoción que una vez había pensado olvidada, de repente resurgió y conmocionó cada rincón de su mente dormida. La luz de la luna había regresado. ¿Cómo? Pronto, seremos libres, quería hacer más preguntas, por lo que la voz quería decir con su libertad. Pero ni siquiera se le dio esa oportunidad, cuando la emoción de la sorpresa lo invadió por segunda vez al escucharlo. Bum, bum, era otro sonido que había olvidado. Un sonido que pensó que era ajeno al mundo de aquí dentro, el sonido de una explosión. Estaba muy lejos. Apenas podía escucharlo, y supuso que provenía de la superficie justo arriba. Pero considerando cuán profundo estaba aquí bajo tierra, o al menos, lo que él asumió, ya que nunca recordaba exactamente cuán profundo estaba bajo tierra, la onda expansiva real habría sido a gran escala. De hecho, segundos después, cuando escuchó por primera vez el sonido lejano, la fuerza real de la onda expansiva lo alcanzó aquí dentro y, por un breve segundo, sacudió todos los rincones del pequeño mundo que conoció durante mucho tiempo. Por fin. ¿Qué fue eso? Va, solo vete a dormir, mocoso. No lo entenderías. La voz se retiraba de nuevo a sus hábitos crípticos. Lo que acababa de decir no tenía sentido para él, de nuevo. Estaba a punto de divagar sobre cómo la voz era tan poco cooperativa con él cuando era obvio que la voz era mucho más inteligente de lo que jamás podría ser, y preferiría que le hablara en un lenguaje sencillo. Términos para que pudiera entender, pero la sensación de profunda fatiga de repente se apoderó de él. Dormir. Sabía que era obra de la voz. Ese bastardo. Le estaba robando a la fuerza su conciencia y estaba tratando de ponerlo a dormir. Luchó contra el señuelo, resistiendo la marea que venía, no queriendo dejar que la voz hiciera lo que quisiera con su propio cuerpo. Quería respuestas, y las quería ahora. Tus respuestas llegarán. Se estaba poniendo difícil ahora, el cansancio que la voz le estaba imponiendo era demasiado grande. Nunca antes la voz había intentado algo tan directo como esto. ¿Qué estaba pasando? Tuvo que preguntar. Auge, allá. El sonido de la explosión resonó por toda la mazmorra una vez más. Sonaba más cerca esta vez, viniendo directamente desde arriba. Antes de que pudiera adivinar lo que eran, la voz le habló de nuevo. Tus respuestas vendrán, también, ella. Su abrumadora curiosidad venció brevemente a su impulso de dormir. ¿Quién vendrá por mí? Dormir. Y lo descubrirás. Y el sueño lo hizo. Lo único que se mantuvo constante, siempre, fue el sueño.
El sueño no fue diferente esta vez también. Una vez más, la mujer de sus sueños se le apareció en su habitación a oscuras. Una vez más, ella los sacudió hasta dejarlo semidespierto y le habló en un tono poco inteligente de gran urgencia. Ella estaba tirando y tirando de él, tal como lo recordaba, y él todavía estaba desnudo. Luego lo vistieron sin recordar el proceso, y se encontró con la mujer que lo conducía a través del laberinto de pesadilla de pasillos tortuosos y mal iluminados, cada uno de ellos aún indistinguible de los demás. A veces, él intentaba reducir la velocidad, pero ella seguía tirando de él constantemente para que se moviera más rápido. En el fondo, siempre quería parar, porque había un deseo sobrenatural en lo profundo de él que deseaba que simplemente hubiera permanecido en su habitación oscura y se hubiera quedado allí. Quería acostarse y descansar por la eternidad, pero la mujer aún no quería nada de eso y lo golpeó con su fuerza monstruosa, y arrastró su cuerpo inerte por los pasillos oscuros con su mano en su tobillo como siempre. La escena se desarrolla, por lo que ella se detiene periódicamente, lo levanta del suelo y lo empuja a la fuerza contra la pared, se inclina sobre él y le tapa la boca con una mano para que se mantenga en silencio para que los centinelas desconocidos no los atrapen. Y finalmente, se encuentran con la temida puerta de madera de la luz. Nuevamente, ella lo insta a pasar a través de él, pero nuevamente él duda. No importaba cuántas veces había visto el rayo de luz filtrándose a través de la puerta cerrada, le tenía miedo. Pero espera, ¿por qué le tenía miedo? ¿De qué tenía miedo? ¿Realmente se consoló permaneciendo dentro del flujo del tiempo que pasó tan lentamente para él, la mazmorra en la que se había quedado durante tanto tiempo? ¿Se había encariñado con él? ¿Tenía miedo de dejarlo todo atrás? ¿Tenía miedo al cambio? ¿O tal vez tenía miedo de recuperar la memoria? Pero también en este sueño, la mujer ignora sus protestas silenciosas y abre la puerta, cegándolo con la abrumadora luz pura, arrastrándolo hacia y más allá. Entonces ella se detiene y él ya no siente su mano en el tobillo. La sensación de dolor le atormenta las muñecas y los tobillos, la sensación de ardor embalsamándose dentro de su pecho, y recuerda que debe abrir los ojos tal como lo hizo en todos los otros sueños. Espera ver nada más que el horizonte blanco y vacío a su alrededor, pero, allí estaba ella. Frente a él estaba la mujer. Llevaba el vestido rojo, su hermoso rostro, la piel suave de recién nacido, los brillantes ojos esmeralda, incluso su frente. Y su pelo, rosa, como siempre lo había imaginado, como lo había recordado después de tanto tiempo. Notó que ella estaba sonriendo. Sonriendo, a él. Sus ojos están inundados de lágrimas, abre la boca y trata de gritar su nombre, pero se contiene en el último segundo y cierra los ojos con fuerza, temeroso de que la mujer desaparezca frente a él nuevamente, dejándolo solo. Todo atrás. Pero eventualmente su vacilación se desvanece a favor del coraje que de alguna manera encontró y abrió los ojos nuevamente. Ella todavía estaba allí, todavía sonriendo. Su boca seca se abre. Se arrastra hacia adelante y estira ambos brazos, tratando de alcanzarla. Parecía tan cerca, pero al mismo tiempo parecía tan lejos. No quería dejar de lado su imagen. Saku no sabe cuánto tiempo había pasado, pero finalmente la alcanza. Sus manos pálidas rozan su mejilla. Su sonrisa nunca flaquea y, en cambio, ella responde de la misma manera, tomando ambas mejillas de él con las manos. Sus lágrimas de felicidad ahora fluían sin restricciones, y finalmente grita su nombre. Sakura. Su sonrisa angelical se ensancha y habla con la voz más soñadora que jamás haya escuchado. Buenas noches, Naruto. El shock fue la primera respuesta a sus palabras. No puede comprender. Yo no, entiendo, no tienes que hacerlo. ¿Vas a dejarme de nuevo? Ya no entiende el significado de sus propias palabras. No sabe si en verdad lo había dejado solo, no lo recuerda. Sin embargo, las palabras fluyen de su boca y de su mente como si fuera la cosa más natural del mundo. Una expresión triste cruza sobre ella antes de que ella sacuda su cabeza y muele su rostro de vuelta a la felicidad. Ella le pellizca la mejilla. Naruto tonto, ¿crees que te voy a dejar? Te dejé, antes. Ella suelta su mejilla y la expresión de tristeza regresa. Ella no responde. Habla de nuevo. ¿Tú, me odias? El silencio vuelve entre los dos. Pasa una cantidad de tiempo indeterminable antes de que ella le responda. No te odio. No fue tu culpa. Siempre es mi culpa. La oye suspirar. No has cambiado, ¿verdad? Siempre te culpas a ti mismo. Lo que sucedió no fue culpa tuya. Estuvo fuera de tu control.
Pude haber hecho algo. La única razón por la que estoy aquí es por mis deseos egoístas de querer aislarme de todos, de ti. Te lo dije, no te odio. Él está a punto de responder, pero ella coloca un dedo sobre sus labios, silenciándolo. No es necesario que digas nada. La luz la envuelve de repente. Él entra en pánico. Ella estaba desapareciendo lentamente de él. Sus manos se estiran y trata de agarrarla, pero solo agarró algún tipo de sustancia tenue mientras su forma no corpórea se disolvía lentamente en la nada. Sus lágrimas de felicidad pronto se convierten en tristeza. Él grita su nombre. Sakura. Siente una oleada, y luego, de repente, un dolor enorme golpea su mente. Agarrándose la cabeza en un intento inútil de frenar el dolor repentino, el ojo de su mente ve imágenes, sonidos y la esencia misma de los pensamientos que repentinamente resurgen dentro de su ya frágil conciencia. Los 5 sentidos dentro de él se activan al máximo mientras lucha por comprender. Estaba recuperando la memoria. Él recuerda su voz. Naruto. Siempre he sentido que pertenecía aquí. Pase lo que pase, volveré, ¿de acuerdo? Buenas noches, Naruto. Buenas noches. Vuelve a gritar su nombre. Sakura. Entonces escucha su voz por última vez. Y buenos días. El sueño termina. Cuando se despierta, lo primero que nota es que la luz de la luna en efecto había regresado, sus rayos se filtraban a través de la ventana en lo alto. Lo segundo que nota es que está desnudo, lo cual era extraño, porque eso debería haber sido un hecho ya que su ropa ya se había deteriorado hace mucho tiempo, y se pregunta por un segundo por qué se dio cuenta de eso. Pero la razón pronto quedó lo suficientemente clara cuando se da cuenta de la tercera cosa más importante. Su cabeza descansaba en el regazo de otra persona. Ah, no era la voz que le hablaba, eso seguro. La fuente procedía de fuera, no de dentro de él, y sonaba completamente como si fuera otra persona. Su mirada cambia de modo que ahora está mirando directamente por encima de él, mirando a escondidas el rostro de la chica que acunaba su cabeza en su regazo. Se da cuenta de que algo cae de su rostro y el líquido húmedo golpea su rostro seco. Agua, se da cuenta, y mira hacia arriba y cuidadosamente mira fijamente a los pálidos ojos blancos de la chica. Efectivamente, eran lágrimas. Ruto. Le toma poco tiempo aceptar finalmente la identidad de la chica que está encima de él. Sus ojos blancos eran diferentes a su verde habitual, y su frente estaba cubierta con vendas blancas, pero cuando vio su cabello finalmente la reconoció por quien era. Sakura-chan. Coalescente ad, unirse, formar como un todo. Paradoja empírea, prólogo, fin, notas del autor. Para aquellos nuevos en la historia, bienvenidos. Para aquellos que ya han leído Garden of Sanctuary y Medusa Javelin, les doy la bienvenida y les doy las gracias por mostrar interés en la secuela. Finalmente encontré el tiempo para escribir esta historia. Bueno, el prólogo de todos modos. Risa inquieta, ejem. Lo primero es lo primero, mis disculpas por la secuela que salió tan tarde, casi 10 meses desde que declaré por primera vez que escribiría esta historia. 10 meses. Vaya, imagínense. Luego, después de haber terminado Medusa Javelin hace 2 semanas, estaba luchando con un montón de problemas técnicos para hacer que esta historia funcionara con los giros que revelé en Medusa Javelin para que el flujo de la historia se mantuviera fluido. También tuve que tener en cuenta la configuración de este universo en el que Naruto ahora se encontrará, y cómo reaccionaría ante todo y cómo se enterará de los cambios en el mundo exterior. Originalmente había planeado explicarlo todo de una vez, pero personalmente sentí que era mejor separar los 2 incidentes, así que me conformé con el prólogo que solo presentaba a Naruto. Ese vistas mientras aún estaba dentro de la mazmorra y terminó con el ansiado reencuentro con Sakura. Con todo, fue algo que fue bastante difícil de escribir. Lo que sucedería después de eso es una incógnita. Sí, me has oído bien. Yo mismo, el autor todavía no ha descubierto en qué dirección se dirige esta historia. Lo arrojan tomates, bromas aparte, tengo una idea general de todo el esquema de la trama, pero aún me resulta difícil explicar algunos problemas que aún deben resolverse para explicar todo en detalle. Así que, por favor, no esperen que el primer capítulo salga pronto, pero les juro que haré todo lo posible para publicar mis capítulos lo más rápido que pueda y, con suerte, en buena calidad. Además, para los lectores anteriores de Medusa Javelin, debo decir, wow. Nunca esperé que el epílogo desencadenara tantas respuestas. No puedo decirles lo feliz que estaba de ver tantas críticas inundando mi camino.
Muchas gracias a todos. Gracias por leer. Porque Miquel.